Buenas tardes a todos y a todas. Estamos en la tutoría número 7 de la asignatura de Estado y Sistemas de Bienestar. Y empezamos un tema nuevo que vamos a compartir inmediatamente, ¿vale? La vamos a poner por aquí, un segundo. Comparto con vosotros la pantalla y ya empezamos a funcionar. Vale, yo creo que ya todo el mundo lo debe de estar viendo. Bueno, empezamos un nuevo tema, que es el tema 4. Como veis, vamos ya avanzando a otro ritmo, de otra manera. Lo normal es que más o menos vayamos quitando cada semana un tema, quitando que hay por ahí festivos y hay cosas que nos van a entretener una mijita, pero bueno, al final daremos todo el temario y no habrá ningún problema. Por lo menos repasarlo para que todo el mundo que se meta y bucee en el libro lo encuentre todo clarito, no tenga ninguna incidencia ni ningún problema y pueda tirar para adelante, ¿vale? Bien, pues el tema de hoy se llaman los servicios, el sistema de seguridad social. Recordad que estamos viendo en la asignatura de Estado y sistemas, ¿vale? Pues los diferentes sistemas. Dimos la introducción al tema 1 y ahora hemos visto la educación, hemos visto salud, sistema sanitario, perdón, y ahora vamos a ver sistema de la seguridad social. Habla de seguridad social, prácticamente es hablar de estado de bienestar. Entonces, muchas de las cositas que nosotros vamos a comentar, evidentemente van parejo a la propia historia del estado de bienestar, ¿vale? Bueno, en el proceso de formación, que es la primera parte que vais a encontrar en el manual, van a ir mencionando diferentes aspectos en ese recorrido hasta la formación de los actuales sistemas de seguridad social, ¿no? El proceso de formación de los sistemas de seguridad social surge desde finales del siglo XIX hasta la actualidad. Es verdad que hay antecedentes anteriores. Recordad que nosotros hemos hablado mucho de los seguros sociales, de los sistemas de previsión. Evidentemente, todos esos elementos están ahí, ¿vale? Pero si nos vamos aún más atrás, nos tenemos que ir a la Edad Media, nos tenemos que ir a los gremios y cómo hacían también previsión a través de esas cajas gremiales y esos fondos que tenían para cubrir contingencias, ¿vale? Todo ese proceso, digamos que es un aprendizaje que va a ir evolucionando a lo largo de la historia hasta llegar a los sistemas contemporáneos de seguridad social. La base, pues, fuerte, digamos, de crecimiento o de generación de estos sistemas son precisamente las reivindicaciones de organizaciones obreras. Recordad que hemos hablado sobre la cuestión obrera, los estados sociales que se generan para atender esa cuestión obrera y que en verdad técnicamente lo que estaban reivindicando eran derechos sociales. Claro, cuando tú pides o reivindicas mejoras en el salario, pues bueno, pues eso es laboral, pero cuando tú estás pidiendo que cuando salgas de trabajar tengas una pensión de jubilación, pues ese derecho que en principio está vinculado a acciones laborales se crea como derecho social que es extensivo a toda la población, ¿no? Entonces eso hace esas reivindicaciones a lo largo de la historia que se extiendan como derechos sociales al resto de la población en general. Esas conquistas sociales se las debemos a estos movimientos obreros. Es decir, todos y cada uno de los derechos que nosotros tenemos, de base fuerte, sobre todo sustentados en seguridad social, son gracias a esas reivindicaciones que se pelearon, se lucharon en tiempos pasados y de los que todavía estamos viviendo renta y esperemos que vivamos de esa renta lo más posible, y si no, pues habrá que pelear nuestros propios derechos sociales. Los primeros sistemas de protección estuvieron vinculados, como ya conocéis, como ya sabemos, al ahorro privado. Esto es fácil. Yo preveo que cuando sea mayor no voy a poder trabajar y voy a necesitar dinero. ¿Qué hago? Pues durante toda mi vida intento ahorrar. Eso es muy, 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 muy privado, ¿vale? Es guardar dinero, ¿no? Debajo del colchón o debajo de una loseta o en un agujero en el campo, ¿no? Como hacían los antiguos. Pero técnicamente cuando se habla del ahorro privado se está hablando como si fueran seguros, ¿vale? Van a tener a lo largo de la historia muchísimos nombres, muchísimas más maneras. Se van a hablar de también mutualidades, que serían ese ahorro privado, cobertura privada, pero que se van a dar por corporativismo, ¿vale? Es decir, con colectivos profesionales que se juntan, hacen una mutualidad y lo que hace es parecido a los gremios de la Edad Media, todos ponemos un dinero para que cuando suframos contingencias podamos subsistir o luchar contra esas contingencias con los ahorros que hemos ido metiendo en esa bolsa o en esa caja, ¿vale? Esas serían las mutualidades. Yo digo, los ahorros privados van como si fueran seguros, las mutualidades son esos grupos de corporativos profesionales que se van a agrupar, los seguros privados en sí, que van a seguir evolucionando, ¿vale? Van a mezclarse con las mutualidades, el ahorro privado y otras maneras, ¿vale? Y evidentemente, en último lugar, pues estaría la responsabilidad civil y la asistencia pública. Es decir, oye, mira, si eso que se hace de manera privada o de manera mutualista se pudiera hacer extensivo a la población, podríamos proteger a toda la población. Pero para que eso ocurra va a tener que llover muchísimo, muchísimo, y hasta que no llegue Beverly y lo ponga los puntos sobre las i, aunque Beverly no crea de cero, ¿vale? Hay antecedentes a Bevery
que generan modelos que luego inspirarán a la Comisión Beverí, al informe Beverí, ¿vale? Pero hasta que no llegue él, realmente no podemos empezar a hablar de esa comisión, no podremos empezar a hablar de esa responsabilidad civil y asistencia pública con mayúscula, que serán los propios sistemas de seguridad social, ¿vale? El origen, bueno, pues nos tenemos que ir a la Alemania de Guillermo I, donde ya vamos a conocer, fijaros, estamos hablando de 1883, más o menos la tendencia general en Europa de todas estas previsiones, ¿vale? La ley del seguro de enfermedad, que es la antesala, una de las antesalas reconocidas. Hay otros países que tienen también otros ejemplos parecidos en otras fechas, ¿vale? Potente, 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 y por eso se pone a Guillermo I, es lo que viene después en la Alemania, que luego unificará el señor Bismarck, ¿vale? Bismarck hace un sistema que serían los famosos seguros sociales obligatorios, que esto ya se parece muchísimo a una seguridad social. ¿Por qué? Porque son obligatorios. ¿Vale? Esto es muy importante. Recordad que seguros sociales se han ido creando mucho, de muchas maneras, antes de Bismarck, pero tenían un defecto, y el defecto era que cada uno se podía apuntar o no, o participar o no, si lo creía conveniente. ¿Qué ocurre? Porque normalmente la gente no lo cree conveniente o lo ve muy bien, está muy bien, pero sacar dinero extra para una cosa que se llama un seguro, que no lo vas a tener ahora, sino vete tú a saber cuándo lo vas a recibir, de tu pan, de tu comida diaria, es muy difícil y muy complicado. ¿Vale? De hecho, si os dais cuenta, en nuestros sistemas de la seguridad social nadie nos pregunta y cuando llega la nómina o llega la paga, ya se le ha descontado la parte proporcional que tiene que ir a la base de cotización, a la seguridad social o a lo que se trate. Es decir, es súper, súper obligatorio, tanto que no pasa por otras manos, sino que directamente va a la caja de la seguridad social. De esta manera es como se garantiza, de otra manera no se garantiza, ¿vale? Porque la historia nos dice que no funciona. Entonces, ¿qué ocurre con Bismarck? Bueno, pues crea esos seguros sociales obligatorios. Os recuerdo un poquito el contexto. Bismarck está en ese momento en la unificación alemana, donde identifica o considera o consolida el Estado-nación o esa idea de Estado-nación en base a dos grandes amenazas. Una será las externas, ¿vale? Es decir, nos juntamos todos y formamos Alemania porque todos los demás nos quieren hacer daño y nos juntamos para protegernos, con lo cual pues, hay un sentimiento de pertenencia grupal, pero también a nivel interno. El nivel interno el principal que tenía eran los marxismos, ¿vale? ¿Qué se hace? Bueno, pues Bismarck era así de esa manera y también era el estilo de la época, pues yo mato a todos los que sean marxistas, sobre todo a los cabecillas y a los jefes, y al día siguiente pongo en marcha todo lo que ellos prometían después de una revolución. Y estos son las medidas sociales, famosas medidas seguros sociales de Bismarck, con lo cual descabezo la posibilidad de altercado y encima toda la demás gente que se tenía que hacer la revolución con esta gente, ahora este otro ya te lo está dando y no tiene que matar ni pegar tiros ni nada porque ya te lo están dando, con lo cual conseguía la paz social hacia adentro. Bismarck nos enseñó a todos que las medidas sociales, estados sociales, sirven de control social y son medidas de statu quo. ¿Vale? Evidentemente, más contenta está la gente, menos ganas de sublevarse o de hacer una revolución tiene. ¿Qué seguros son? Bueno, pues o eran seguro de enfermedad, vejez, invalidez y además ya hablaba de una financiación tripartita que es muy parecido a lo que tenemos en los seguros de seguridad social, ¿vale? Que es una parte lo ponía el Estado, otra parte lo ponen los que contratan, que son los patrones, y otros son los trabajadores. Entonces todos aportan de tal manera que todo se queda cubierto, ¿vale? Ya digo, igual que lo que tenemos en la seguridad social. En España, pues nos tenemos que ir a nuestra famosísima Comisión de Reforma Social a principios de 1900, ¿vale? Unos añitos después, ya tenemos ahí antecedentes, ¿vale? Y de ahí saldrá el Instituto de Reforma Social, ya sabéis, todo este tipo de elementos. En 1911 aparecerá un seguro nuevo que será el seguro de desempleo obligatorio. Le digo obligatorio, ¿eh? Porque ya existían medidas de cobertura de lo que en aquella época se llamaba ociosidad forzosa, ¿vale? En Inglaterra, estamos hablando, en este caso 1911. Fundamental también serán las reivindicaciones desde la OIT desde 1919. Os recuerdo que la OIT reivindicará la jornada de las 8 horas, 40 horas semanales, que será su primera gran reivindicación en 1919, pero lo hace porque en España ya se ha reivindicado un año antes y la toma como ejemplo, lo hace como la exporta, digamos, esa idea. Ahí fuimos nosotros primero, menos mal, una vez en la historia. Un añito le sacamos a la OIT. Bueno, ya digo, fundamental, nos sirve de repaso todo lo que estamos contando. Recordad que en un momento determinado destruimos Europa, la empezamos a reconstruir, se tiene que reconstruir en base a algo, se crea una comisión
en Reino Unido, que será la famosa comisión de Bevery, que generará el famoso informe Bevery, donde se le pedirá que identifique cuáles son los grandes males que en ese momento tenía Inglaterra, y se le pedirán que cuáles son las soluciones. Y entre los males y las soluciones, pues una de ellas, esas propuestas, será, entre otras, crear la propia seguridad social, ¿vale? Esa, estamos hablando de 1941 y años sucesivos, ¿vale? Van a generarse esa influencia, y otros países van a hacerlo muchísimo mejor que el Reino Unido, van a hacer mejores seguridades sociales, pero es ahí donde nosotros tenemos el inicio del concepto de seguridad social tal cual lo estamos manejando, ¿vale? Por eso dedicamos un trocito al informe Beveridge. En el informe Beveridge y los denominados servicios sociales universales. Por favor, los servicios sociales en sentido restringido, ¿vale? Son el sistema de servicios sociales que cuando tú tienes una necesidad social vas a un centro de servicios sociales, a una zona de trabajo social, a una unidad de trabajo social y te atienden. Y esos son los servicios sociales. Pero en sentido universal o en sentido amplio, los servicios universales son todos los servicios que garantizan el bienestar. Y ahí estaría la salud, la educación, vais viendo. Entonces, cuando hablamos de servicios sociales universales, hablamos de todos los sistemas de protección, ¿vale? Y por eso el informe Beveridge se habla de servicios sociales universales, ¿vale? Nos ubicamos tras la Segunda Guerra Mundial. Aquí se proponen una serie de estudios, hemos explicado en el Reino Unido, sobre los problemas de la sociedad, para lo que se formará esa famosa comisión, que en 1942, pues he dicho 41 y años posteriores, depende de dónde leáis, os va a salir 41 o 42, estará encabezada por Sir Beveridge, ¿vale? Este, junto a otros profesionales, lo de otros profesionales es muy importante porque Beveridge va a estar rodeado de trabajadoras sociales. ¿Vale? Hay tres figuras muy importantes en la historia del trabajo social que están vinculadas a esta comisión, ¿vale? Y aportaron. Bien, realizaron estos profesionales, junto con Beveridge, realizaron el informe que llegó a ser, pues, tan trascendental. Este informe detectó una serie de problemas. Por ejemplo, problema que tenía el informe, ¿no? Decía, bueno, mira, el problema que tenemos nosotros en Reino Unido, te recordad que acabamos de terminar la Segunda Guerra Mundial, ¿vale? Es que la sanidad no cubre a nadie. Es un grave problema mundial. Hoy día sigue existiendo, ¿no? Hay un gran número de gente por debajo del umbral de la pobreza. Mucha gente en situación de necesidad. Otro problema grandísimo, el paro, es una principal causa de pobreza. Oye, se da la casualidad de que casi toda la gente que es pobre no trabaja. Recordad que esto hasta 2008 era una verdad. Tened mucho cuidado porque han cambiado muchísimo las cosas. Hasta 2008 el paro era la principal causa de pobreza. O dicho de otra manera, el empleo era lo que garantizaba que la gente no estuviera en situación de pobreza. Eso hoy día no vale. Hay un montón de gente trabajando que está por debajo de sus posibilidades. Y están trabajando a lo mejor de sol a sol, pues nada, no pueden tener más empleo porque no les da la vida, y con lo que ingresan no son capaces de sustentarse, ni ellos ni sus hijos, con lo cual están como esclavos. Entonces el trabajo ya, tal y como está, es tan precario, tan mal pagado y tan malas condiciones, que evidentemente no garantiza salir de la pobreza. Es más, ahora estamos en una época inflacionista. ¿A quién hace daño la inflación? Pues básicamente a las clases medias y las clases bajas. ¿Por qué? Pues porque si ya lo tenían mal para garantizarse sustento, luz, combustible, y vamos sumando, pues ahora lo tienen mucho peor, muchísimo peor. ¿Vale? Recordad que en esa etapa inflacionista hay bolsillos que se están llenando a mansalva. De hecho, los ricos no son menos ricos, son inmensamente más ricos. Y el resto de la población es inmensamente más pobre. Hay un trasvase de capital de unos bolsillos a otros bolsillos. ¿Vale? Esto es lo que nosotros estamos viviendo ahora mismo, pero no nos vamos a meter en las raíces de la pobreza. ¿Qué se propone? Bueno, bueno, esos son grandes males. La lista era más grande. También se hablaba de la ignorancia, también se hablaba de la gente que no tenía vivienda, ¿vale? Todo eso venía en ese informe. ¿Qué se propone? Pues se propone un cambio de actitud sustentado en dos pilares para generar soluciones. Primero, decía el informe de Bri, hay que acabar con las situaciones de indigencia. No puede ser normal que las poblaciones hayan pobres, hayan gente menesterosa o haya necesitado. Eso no debe de ser una norma, ¿vale? Recordad que si os dais una vuelta por el planeta, esto sí es una norma. Lo normal es que por cualquier ciudad del planeta que vosotros vayáis viendo gente en situación de miseria. No es normal en Europa.
o en aquellos sitios donde se pusieron los estados de bienestar. Y aún así los hay, y hay mucho, ¿vale? Segunda cuestión, diría el informe Bevery, hay que abolir lo que ya venimos estudiando y viendo en esta asignatura y en otras, que son los denominados males industriales. Os recuerdo, las revoluciones industriales crean una cantidad de miseria, de pobreza y de necesidad hasta entonces desconocida en la historia de la humanidad. Eso sí, también riqueza, ya digo, también polarizada, ¿vale? Mal repartida, que esos males industriales son los que generan estas semillas que se sabe que además son las que cultivan también, lo hemos explicado aquí, los opuestos ideológicos a, por ejemplo, las libertades. Es decir, o van a irse la gente hacia los marxismos extremos, comunismo, etcétera, etcétera, o la gente se va a ir hacia las extremas derechas, los fascismos. Recordad que acabamos de salir de una Segunda Guerra Mundial, ¿vale? El nacionalsocialismo, nazismo, se alimentó del descontento de la clase media alemana, directamente, y la promesa de una gran Alemania, todos estaremos geniales, todos seremos, y se echaba la culpa de determinados factores. Todos los discursos son iguales, da igual que estén en la extrema izquierda o en la extrema derecha, viven del descontento, ¿vale? Bevery afirma que la pobreza es un mal endémico y que a cualquier persona que le ocurra una desgracia puede caer en ello. Vale, técnicamente se puso delante de los lores, le dijo, todo y cada uno de vosotros, si se dan de unas determinadas circunstancias, pueden caer en la más absoluta miseria. Así empezó el informe Bevery. Claro, los otros se pusieron atrás, ¿verdad? Vamos a escucharlo, vamos a escucharlo. Pero técnicamente es esto. Es decir, es un mal endémico, por tanto hay que acabar con eso. ¿Vale? Él ponía de ejemplo, si cualquier persona que sufre un accidente ya acaba en la pobreza, pero esa persona y toda su familia, directamente, porque ya le imposibilita trabajar. Recordad que aquí el trabajo es la principal fuente de ingreso, única fuente de ingreso, única manera de salir de la pobreza. Si tú no puedes trabajar, te condenas a ti a la miseria y a todos los que vivan en torno a ti o de ti. Bevery detecta cinco males principales en la sociedad, que os decía, ¿no? Más o menos. La miseria, la enfermedad, la ignorancia, esto es muy importante, el hacinamiento, que ya sabéis que son los problemas de vivienda, ¿vale? Y la denominada en ese momento ociosidad forzosa o el desempleo o el paro. Ponemos el nombre que queramos, pero estamos hablando de eso, ¿vale? La propuesta de Bevery sería precisamente la intervención del Estado y este debe asegurar unos mínimos de bienestar social para todos. La única forma en que esto se corrija es una intervención pública. Recordad que hasta la Segunda Guerra Mundial todo lo que era hasta Estado social, intervencionismo, protección social, cuestión obrera, el liberalismo económico lo veía como un insulto, lo veía como un defecto. Se sigue viendo, ahora le llamamos neoliberalismo, pero el argumento es el mismo, ¿vale? Todo lo que regula lo público, que toca los bolsillos de los pudientes, se lo llama intervencionismo y es una intromisión en la economía. Y la economía es perfecta, hay que dejarla libre, ley de oferta y demanda, pues fíjate, cada vez que se deja libre se pega un testarazo. De hecho, ahora estamos en una época inflacionista de la que la gente normal no tiene la culpa. Por más que os digan que vivimos por encima de nuestras posibilidades, no, vivimos con las posibilidades que tenemos. De hecho, nunca somos más ricos. Por lo tanto, nos están engañando. Habrá otros que estén viviendo por encima de sus posibilidades que creen daño en el sistema, que no está regulado. Que a lo mejor debería estar muchísimo más regulado y controlado. ¿Vale? Para empezar, la parte impositiva, los impuestos. Estos elementos son súper importantes. Fijaros, estamos hablando de un discurso estatal que tiene súper claro el informe de la comisión que esto se arregla y con la intervención del Estado. Es el Estado el que tiene que garantizar el bienestar social para todos. Por eso se llama Estado de bienestar. El Estado es el que te tiene que dar salud, el Estado te tiene que dar educación, te tiene que cubrir si tú te pones malo, te tiene que cubrir si tienes un accidente laboral, te tiene que cubrir si tienes una vejez, una invalidez, lo que sea. Esto es estado de bienestar. Todo lo que no sea esto, que existe ahora mismo, pues se pueden llamar sociedad de bienestar y cosas parecidas, pero son cosas parecidas, que parecen lo mismo, pero no lo son. Es decir, cuando el Estado, en vez de atenderte a ti, le da dinero a entidades o asociaciones que son muy buena gente, que lo están haciendo muy bien, que tienen muy buenos técnicos, financia esas entidades para que cubran esas necesidades, el Estado no te está cubriendo.
Está cubriendo, estás financiando a esas entidades y esas entidades te intentarán dar el mejor servicio posible o no, porque son muy buena gente, pero no en forma de derecho. Por lo tanto, no es lo mismo un estado de bienestar que una sociedad de bienestar. En la sociedad yo me lo hizo, yo me lo como, yo me autoayudo, ¿vale? Que están muy bien las libertades, que tienen que existir, que tiene que haber participación. Yo estoy de acuerdo con todo eso. Pero eso solo no es estado de bienestar. El estado de bienestar es lo otro, ¿vale? El Estado lo garantiza todo y estas entidades pelean, luchan y es en aquellos sitios donde no lo están haciendo bien o se puede hacer mejor. Eso sí que es sociedad de bienestar en condiciones con un estado de bienestar en condiciones, ¿vale? Si cada uno haciendo su función, no que está invertido. ¿Cuáles son las propuestas concretas? Bueno, tenemos estos males y tenemos las propuestas. Pues tenemos que generar un programa unificado de seguridad social universal. Aquí es donde entraría este tema. ¿Vale? Creamos esa seguridad social. Tenemos que dar asistencia social para los desprotegidos de esa seguridad social. Fíjate, el informe Beris ya partía de que por muy perfecto que sea un sistema de seguridad social, va a haber gente que no cubra y se caiga. Pues cuando se caiga, que haya también otro sistema que abajo, que sea el que garantice indistintamente a aquellas personas pueda cubrir a esas personas. ¿Por qué? Porque tenemos que acabar con la indigencia. Y aquí es donde entraría toda la asistencia social. Ahí estarían los servicios sociales, en sentido restringido. ¿Vale? Seguridad social y debajo los servicios sociales, ¿vale? O la asistencia social. Deberá existir un sistema de subsidios familiares en la ayuda por hijo, contrario a Malthus. Recordad que hasta aquí, esto lo hemos dado en varias asignaturas también, imperaba el malthusianismo. El malthusianismo es, si yo ayudo a los pobres se reproducen, esto es como si fuera una plaga. Se reproduce y los recursos son limitados, y como los recursos son limitados y esta gente son muchos, al final hambre para todos. Oye, pues por más que se reproducen los pobres, los que están arriba nunca pasan hambre. Curioso, ¿eh? Nunca, jamás. Es más, hay recursos que se tienen que tirar. Y hay una parte del mundo que muere por exceso de calorías y otra parte que muere por defecto de calorías. Martú estaba equivocadillo. A lo mejor que esto está muy mal montado, ¿vale? Pero claro, los maltusianistas parten de esto. Claro, ahora llegan estas políticas que dicen, no, 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 es que hay que ayudar a la familia, hay que ayudar por hijos, hay que ayudar. Esos son sistemas de estado de bienestar también fuertes. Cuidado, cuando solamente ayudamos a familias para que la familia sea la que se encargue de todos los problemas sociales y no hay políticas estatales, esto de aquí es neoliberalismo, si solo se apoya a la familia y al individuo, si no hay sistemas de garantía de derechos. O sea, tiene que estar combinado. Pero aquí ya se exige y se marca ese tipo de elementos. Si estamos rompiendo con ideologías anteriores que además están viendo que son erróneas. ¿Vale? Deberá existir un Servicio Nacional de Salud. Toma ya, esto los ingleses se pusieron una harta nerviosa, los americanos todavía no lo han asumido. Todavía no lo han asumido. Que además tiene que ser gratuito y universal para todos. O sea, el concepto es revolucionario. Eso es una de las maravillas que tenía España, que nos la estamos cargando. Nos podemos dar vuelta por algunas comunidades autónomas, por todas las comunidades autónomas, algunas más que otras, y nos estamos cargando la sanidad. Esa debería ser la principal fuente de inversión. ¿Veis? A la educación, vais viendo. Porque si eso lo tenemos fuerte un montón de otras historias. Somos la envidia del mundo. O lo estábamos siendo, es que no sé si hablan pasado. Deberá existir ese Servicio Nacional de Salud. Debería existir una política de empleo según las teorías keynesianas. Toma ya. Esa frase es contundente. Primero, políticas de pleno empleo. Es decir, un Estado que se encargue específicamente de que nadie esté en el paro. Eso mola muchísimo. Oye, ¿eso se puede hacer? Sí, se ha hecho. Nos hemos dedicado a eso. En España ha llegado a existir pleno empleo durante el franquismo, durante estos años. No por el franquismo, por favor, entendérmelo, sino por las políticas keynesianas. ¿Por qué? Porque en ese momento en España se imitan las políticas que se están haciendo por el estado de bienestar y keynesianas en el resto de Europa. Recordad que en esa época del franquismo los que están en el gobierno son los tecnócratas que son del Opus Dei que se han formado fuera y vienen con esas políticas de moda y las aplican aquí, que evidentemente aquí no hay estado de bienestar porque ni siquiera hay derecho. Pero si ese tipo de política económica se pone en marcha. Hay países que tienen pleno empleo ahora mismo. Y se basan en políticas expansivas del gasto en el Estado, no en políticas de ahorro. Fijaros lo que ha pasado en Reino Unido. ¿Cuánto le ha durado la ultra neoliberal Liz?
que ha dicho nada de impuestos para los ricos, nada de no sé qué, los mismos mercados que no se la han creído. Han presionado tanto que han cambiado el gobierno, no la ha cambiado la gente, la ha cambiado el mercado, ¿eh? Y el que ha llegado ha puesto un programa económico radicalmente distinto. Lo primero que ha dicho es, hay que subir los impuestos a las grandes empresas, a la clase social más elevada, a las grandes fortunas, porque si no el sistema se va al garete. Hay un miedo más gordo, de la economía tiene más miedo. Fíjate que le da miedo los impuestos, el control económico, pues más miedo le da una revolución, una revuelta, una desestabilización, porque entonces se acabó el negocio. ¿Vale? Entonces, ni ellos mismos se lo creen. Entonces, hay que tener muchísimo cuidado. Esas teorías económicas keynesianas se basan en el pleno empleo y en las políticas expansivas del gasto. Pleno empleo de calidad, ¿eh? Con salarios elevados. Recordad, aquí lo que nos interesaba es clases medias, funcionales, que se llaman así, si en base a su esfuerzo de trabajo, que tuvieran buenos salarios y se lo gastaran todo. Se llamaban consumos masa, las clases consumistas. Esa era la función económica de toda la clase media, gastar. ¿Para qué? Para que los ricos se hicieran más ricos, ellos estuvieran bien y el Estado tuviera recaudación y paz para todo el mundo. Ese es el pacto keynesiano, esto que acabo de contar. Así muy resumido, pero básicamente ese es el pacto keynesiano. ¿Vale? Se está fiando la conexión que existe entre el informe Weber, y que es político, y una teoría económica que es la keynesiana. La teoría económica keynesiana es anterior al informe Weber, para que no le echaron ninguna cuenta a Keynes cuando la hizo. La echan aquí ahora, que ahora que hay que reconstruir Europa. Ahora que tenemos que hacer las cosas de otra manera. ¿Vale? La propia comisión entiende que son los mejores argumentos. En Petit Comité, Beveridge y Keynes eran también amigos. Porque el mundo es muy chiquitito y toda la gente que habla de una temática al final se acaban juntando en un sitio y en otro se encuentran. Fijo. Bueno, por ahí hay fotos de Beveridge y de Keynes juntos, si las buscáis por internet. La propuesta de seguridad social de Beveridge, cómo tenía que ser, ¿no? Que es este tema, ¿no? Que es más básicamente lo que nosotros tenemos hoy, ¿no? Tiene que ser de carácter universal, tiene que ser contribuyente de derecho, constituyente de derecho, es decir, tú percibes la seguridad social porque hay una ley que te garantiza la percepción vía derecho. Es decir, si a ti el Estado te dice que tú tienes una pensión porque has cotizado X tiempo y tu Estado no te lo da, tú puedes ir a un tribunal a denunciar al Estado y el tribunal a ti te va a dar la razón y al Estado le va a decir que venda lo que quiera, pero que a veces le ponga su pensión. Mola, es un derecho. Pero un derecho exigible en un tribunal. ¿Vale? Lo demás es, nada, no te lo damos porque no hemos quedado sin dinero. Pues todos los derechos. Es mentira. ¿Vale? Una quimera. Tiene que ser constituyente de derecho social. ¿Debe cubrir? Pues evidentemente por todos los males, eso que hemos estado hablando, ¿no? La enfermedad, el desempleo, la incapacidad, la viudedad, la vejez. Aquí metía a Beverly los gastos por entierro, que eso era muy complicado, subsidios familiares por niños, que esto es lo que es contrario al maltusianismo, y el aprendizaje de nuevas profesiones, la formación profesional, formaciones ocupacionales o formación ocupacional, este tipo de alternativas formativas estaban incluidas en la seguridad social original de Beveridge. Decía, no solamente hay que cubrir, sino hay que preparar a la gente ¿para qué? Para que, como sabemos que el empleo es lo que garantiza que salgas de la pobreza, la propia seguridad social te va a ayudar a que tú encuentres un puesto de trabajo. En verdad lo que estaba creando es el servicio de empleo y de formación, pero no lo tenían todavía tan elaborado como lo tenemos nosotros ahora. Eso ahora mismo lo tenemos nosotros fuera de la seguridad social, pero el concepto es el mismo, ¿vale? Uno de los problemas de este sistema es que todo el mundo cotizaba igual y recibía lo mismo. Cagada, muy mal. No puede ser, no se sostiene. ¿Vale? Esto es el mismo fallo o un fallo parecido al que sea voluntario, no, tiene que ser obligatorio y tiene que ser subsidiario, tiene que ser contributivo, ¿vale? Y tiene que ser, en este caso, redistributivo, que es el principio que rige la seguridad social actual. Es decir, quien más aporta, quien más gana, perdón, más puede aportar, quien menos gana, no, a lo mejor ni siquiera puede aportar, ¿vale? Y ahora recibes en función de las cotizaciones que tú vas teniendo, que es un poco más justo. ¿Vale? Pero técnicamente es lo que se está haciendo ahora. El fallo, ya digo, es que ese sistema no era redistributivo tal como lo pensó la comisión Beveridge, pero ya hemos explicado que eso pues, siguió otros derroteros y hoy día pues se ha ido quitando, ¿no? Bueno, el libro habla precisamente del cuestionamiento neoliberal, ¿vale? El sistema de la seguridad social
queda muy cuestionado en la actualidad. En la actualidad, básicamente, cuando hablamos de la actualidad, ya llovió un montón. Es que la actualidad es desde los años 70, ¿vale? Todo este cuestionamiento se hace a partir del 73. Famosa crisis del petróleo, ¿vale? O crisis del 73. A partir de ahí se empieza a producir un cuestionamiento del sistema. Se utiliza esa crisis para cambiar las reglas de juego. A partir del 73 ya no hablamos de el pacto keynesiano, sino que hablamos de otras reglas de juego, donde quien más puede ganar ahora va a tirar hacia su lado, ¿vale? ¿Qué lo va a controlar? Pues lo va a controlar básicamente la asistencia del bloque comunista. Yo os explico. Y os pongo ahí una foto. Si os dais cuenta, he puesto el muro de Berlín, la puerta de Brandenburgo, la tenéis ahí en el fondo, ¿vale? El muro de Berlín, el original, ahí lo tenéis, con todos sus pintarraqueos. En un lado, el liberalismo, y en otro lado, los socialismos, comunismos, marxismos. Ya sabéis que esto hay un montón de variedades. Los liberalismos también hay un montón, ¿eh? Pero bueno, para que nos entendamos, ¿vale? ¿Qué es lo que ocurre? Pues que ambos dos sistemas son excluyentes el uno del otro, son antagonistas. ¿Vale? Ahí hay una lucha, una pugna. ¿Qué ocurre? Cuando se coloca el estado de bienestar se coloca como un pilar en medio, que se sostiene porque existen esas dos presiones. Es decir, lo mejor para el liberalismo es el estado de bienestar. ¿Por qué? Porque es capitalista. Pero yo no quiero un estado de bienestar, lo odio. Impide que yo sea inmensamente rico, aunque todo el mundo se haga pobre. No me mola nada. Topa a mí. Los socialismos, no, el estado de bienestar no vale, eso es capitalista, pero los que están en estas ideologías ven con mejores ojos, ¿vale? Ese reparto, esa socialización. De hecho, la corriente ideológica que lleva la asistencia del estado de bienestar en Europa se llamará socialdemocracia, ¿vale? Socialismos, ¿vale? Pero capitalista, ¿vale? ¿Qué ocurre? Pues los comunismos, marxismo, odian esa vía. ¿Por qué? Porque esa vía aletarga la lucha de clases. Si la gente está contenta, hay paz social, hay statu quo, la gente no se echa a la calle a hacer una revolución, me las tienen atontadas. Con tanta ayuda, tanto bienestar, también están que encima tienen el baby boom. Esto fue lo que pasó en los años 60. ¿Qué es el baby boom? Pues que tú piensas que las situaciones que van a tener tus hijos van a ser mucho mejores que las tuyas. Se va entendiendo. ¿Por qué? Porque yo estoy en estado de bienestar, de pleno empleo, de salarios elevados. Bueno, ahora lo llamamos elevados, pero eran salarios justos, que no eran elevados, eran justos. ¿Vale? Entonces, claro, pues claro, en baby boom, esto es una maravilla, una sociedad maravillosa. ¿Qué va a ocurrir? Pues va a ocurrir esto. Va a caer el muro de Berlín. Ese muro de Berlín, simbólicamente, lo que te viene a decir es que los marxismos, socialismos, comunismos, es simbólico porque siguen existiendo. Hay países que son así, son marxistas, comunistas, ¿vale? Fijaros China, fijaros Cuba, fijaros Venezuela, fijaros, es decir, si nos damos una Corea del Norte, fijaros todos los malos de... Pero son países que tienen un modelo distinto, ¿vale? A mí no me mola ni un extremo ni otro, pero están ahí, quiero decir. Pero simbólicamente lo que nos vienen a decir es que no, ese modelo ha fracasado. Cae la Unión, el muro simboliza la destrucción o la caída de la Unión Soviética. Vale, recordad, estábamos en la transparencia anterior, el equilibrio del estado de bienestar era porque hay dos presiones, ¿vale? Yo cedo, tú cedes, nos contentamos, venimos de la Segunda Guerra Mundial, hay una guerra fría, sea, nos odiamos a muerte, tenemos los misiles apuntándonos, pero nos toleramos con el estado de bienestar. ¿Vale? Cae la Unión Soviética, cae el muro de Berlín, cae este lado, ¡pum! Se desploma. Y esta gente que están cediendo al estado de bienestar dice, pues por favor, Anchas Castilla, yo ya no tengo por qué ceder, yo me puedo llevar toda la tarta y voy y pongo un McDonald's en la Plaza Roja de Moscú, que fue lo que ocurrió. Buscarlo en Google. Vaya alucinar en colores. ¿Vale? Cogemos o coge y entonces este liberalismo se reafirma y dice, ya no quiero rollos de esto, ya nos vamos a los años 80, estamos en los años 80, ¿vale? Ese liberalismo se convierte en neoliberalismo, para que se parezca más moderno, pero es lo mismo, exactamente lo mismo, se llama neo.
¿vale? Aquí lo vamos a juntar con el tema de la globalización económica, le vamos a dar otro rollo, pero las premisas son exactamente las mismas. Con lo cual yo ya no quiero el estado de bienestar, yo me voy a dedicar, estamos en la época de Thatcher, de Reagan, ¿vale? Estamos en ese momento histórico, nos cargamos el estado de bienestar, ¿vale? Y es lo que va a ocurrir. Por eso digo, desde los 70 empezamos a desmontar el estado de bienestar, los 80 nos lo cargamos del todo. ¿Vale? España, la pobrecita mía, ¿cuándo se apuntó a eso de montarse en un estado de bienestar? Pues se apuntó con la Constitución, artículo 1. España se constituye un estado social y democrático de derecho. ¿De cuándo es nuestra Constitución? Del 78, pleno desmantelamiento de los estados de bienestar. Por eso me dice mi maestro que nosotros llegamos a conseguir un estado de regular estar. Bueno, menos mal fue de regular estar, pero algo conseguimos. Quiero decir, cuando todo el mundo ya venía desmantelando los estados de bienestar, España tenía muchas ganas de montar suyo, pero claro, las reglas económicas habían cambiado y las situaciones económicas habían cambiado y ahora ya no molaba eso. Ahora lo que molaba es, si yo quiero tener más dinero, cierro mis fábricas en mi país, creo un montón de destrucción de empleo, me lo llevo a un país del este, me lo llevo a Marruecos, todo lo que han hecho los grandes empresarios españoles, ¿vale? Me forro allí, pero eso sí, se lo vuelvo a vender a los españoles, además más caro. Y no pago aquí impuestos, no pago. Eso mola muchísimo, ¿vale? Los bolsillos así de grandes. Bueno, a niveles internacionales, más o menos para que veáis un poco dónde nosotros nos encontramos, porque claro, los sistemas de seguridad social van acompasados a esos ritmos y el libro además dedica unas páginas precisamente a esto. A nivel internacional, bueno, vais a encontrar referendos de la Seguridad Social en la Carta del Atlántico de 1941, en la Declaración de Washington del 42, en la Conferencia Internacional de Trabajo de la OIT, que nos vamos ya al año 44, fíjate que son fechas muy concretas. La Declaración Universal de los Derechos Humanos del 48, ¿vale? Y lo grande, ¿vale? Años 60, pleno estado de bienestar, el Pactos Internacionales de Derechos Sociales de 1966, que se llamaban Derechos sociales, económicos y culturales, creo que es el nombre completo de esos derechos, ¿vale? Una maravilla. Desde entonces ya no se ha hecho más nada. ¿Por qué? Pues como ya en los 70 empezamos a cargar sistemas, no vamos a hablar de derechos sociales, no nos callamos y empezamos a hablar de dinero, ¿vale? De inflación, de ajuste económico, de ajuste presupuestario, monetarismo, son las tendencias, ¿vale? Ahora, si os dais cuenta, es muy gracioso porque te dicen, tenemos que controlar la inflación, pero lo dicen mal. ¿Vale? Y os lo dicen de esta manera. ¿Cómo podemos controlar la inflación? Bueno, la inflación es que suben mucho los precios. Lo que tenemos que hacer es intentar controlar los precios. Eso no se puede hacer tan fácil. La inflación no solamente es la subida de precios. Si suben los precios y suben los salarios, aquí nadie nota absolutamente nada. Es que esto nos lo cuentan. Si los salarios están aquí abajito y cogen y empiezan a subir los salarios, tú cobras lo mismo. Claro, tú dices, yo ingreso lo mismo, pero con lo que yo ingreso ya no puedo comprar lo mismo. Esa es la inflación, ese es el daño. Y el daño al consumo, a la inversión, a un montón de cosas. ¿Vale? Claro, si te vamos a controlar la inflación, ¿vale? Sube los salarios. Tú subes los salarios hasta aquí arriba y ya no existe la inflación. Pero claro, si subimos los salarios, tocamos, ojo, los beneficios. Y como tocamos beneficios, pues quien quiera esos beneficios, pues no nos va a dejar, ¿vale? Quienes gobiernan, pues tampoco lo van a ver bien, ¿vale? Esto va a ser fundamental, ¿vale? Bueno, la dejamos lo de la inflación, pero más o menos para que veáis que siempre hay más de un camino, ¿vale? No siempre es el que nos dan como válido, como vía óptima. Esto es ideología, ¿vale? Una política económica keynesiana te diría crea pleno empleo a amplio salario. Una política neoliberal te dice no toques eso y lo que hace como mucho controlar los precios, ¿vale? ¿Cómo lo castigo? Subiendo los tipos de interés. Ay, Dios mío, de mi alma. Si sube los tipos de interés no es que los bancos centrales suban el interés de vuestras hipotecas y de la mía. No funciona así. Como se dice, que también tampoco nos lo están explicando, los tipos de interés que suben para controlar la inflación es, claro, vamos a intentar frenar que la gente mueva el dinero, porque al mover el dinero se produce demanda y esa demanda genera inflación. ¿Cómo lo hacemos? Castigamos, ¿cómo? Subiendo el precio del dinero. ¿Qué precio de qué dinero? El precio al que los bancas privadas compran, venden el dinero que luego nos prestan a nosotros, la gente de pie, de calle. A ellos le ponen ahí trabas. ¿Qué hacen ellos? La transfieren directamente a el resto de la población. ¿Se podría controlar eso? Sí, por ley.
Porque decir, no, no, no. Yo pongo el precio del dinero más caro, pero los productos contratados con anterioridad, con otras reglas de juego, tú no tienes por qué encarecerlo. Anda, eso no nos lo han contado. Sino que todos los productos que a partir de este coste de dinero cuesten más caros, ponlos más caros. Pero ¿por qué tienes que tocar los anteriores? Esto es como si a ti te dijeran, te subió la luz este mes, pero como te subió un 10%, te voy a cobrar de los últimos 20 años un 10% más de atrás. ¿A que eso lo entenderíamos perfectamente que es una burrada? Bueno, pues todo lo que están haciendo, ¿vale? Es legal, pero es inmoral. Es súper legal. Todo es muy legal. Bueno, a lo que voy, que si no me disperso. En Europa, otros elementos importantes, la Carta de Libertad Europea de 1950. Si os dais cuenta, las fechas son siempre más o menos después de la Segunda Guerra Mundial y hasta antes de los años de la crisis del 73, ¿vale? Carta Social Europea, el gran hito europeo de la parte social, que es de 1961 y desde entonces no se ha hecho tampoco más nada, ¿vale? Y la función de coordinación de la Unión Europea, que deja muchísimo que desear. Pero bueno, ¿cuáles son esas funciones de coordinación? Os pongo un fragmento del libro que dice: la Comisión Europea presentó en diciembre de 2016 una propuesta de revisión de reglamentos vigentes relativa a la coordinación de los sistemas de seguridad social. La propuesta se centró en 5 ámbitos de coordinación. Repito, es coordinación de los sistemas de seguridad social. Es decir, la Unión Europea no garantiza la seguridad social a ningún ciudadano europeo, de ningún país. Nada. Eso sí, si vulneran su derecho, tú lo llevas a los tribunales europeos le van a decir al país que sea, oye, estás haciéndolo mal con fulanito, pero ya está, ahí se queda. ¿Vale? O te voy a poner una sanción porque no lo has hecho bien. Hasta ahí se queda. ¿Vale? Pero esto son funciones de coordinación. Es decir, oye, mira, somos un chorro países, ¿vale? En Europa vamos a coordinar los temas de seguridad social. Es decir, si yo tengo que atender gente de tu sistema de salud en el mío, o de tu cotización trabaja en tu país, en el mío, ¿esto cómo lo arreglamos? Nos tenemos que coordinar. Y ahí viene, por ejemplo, el tema de prestaciones de desempleo, o ponen esas directrices, ¿no? Actualizar las normas sobre agregación, exportabilidad y en materia de coordinación de las prestaciones de desempleo de trabajadores fronterizos y transfronterizos. Si os dais cuenta que lo que estamos regulando son los flujos del mercado de trabajo de unos países a otros, ¿vale? Acceso a prestaciones para personas que no ejercen una actividad económica, para garantizar la claridad jurídica, dice la Comisión. Prestaciones por cuidados de larga duración, establecer un régimen estable para la coordinación de las prestaciones por cuidados de larga duración, con lo que se facilitaría la movilidad de las personas que necesitan cuidados de larga duración y sus cuidadores. ¿Vale? Estamos hablando de contingencias que cubren las seguridades sociales de países concretos, ¿vale? Prestaciones familiares, que es otra de las que cubren. Promover la responsabilidad compartida en la crianza de los hijos y evitar situaciones en las que, por motivos financieros, se disuada a los padres de reducir su jornada de trabajo para ocuparse de sus hijos. ¿Vale? Recordad que normalmente tú manejas tu jornada laboral por 2 factores, uno por el tema dinero y otro por el tema conciliación familiar, por lo que más pese en ese momento o lo que menos alternativas tenga. ¿Vale? Legislación aplicable a los trabajadores desplazados o destinados y a las personas que trabajan en 2 o más Estados miembros, garantizando la claridad jurídica y la lucha contra el fraude. ¿Vale? Oye, si cotizan 2 países, que me quedan 2 pensiones, sí, con, no. ¿Me puedo llevar la cotización de un lado a otro? Sí, no. ¿Vale? Eso es lo que se está hablando aquí. Modificaciones diversas en relación con la protección de datos y la cooperación entre las instituciones de seguridad social de los Estados miembros. Es decir, para que esto se pueda coordinar, yo tengo que saber si este ciudadano francés realmente ha cotizado en su país o que tiene en su país. Entonces me tendrán que mandar sus datos desde Francia. Esto es la coordinación. ¿Vale? Como veis, no garantiza derecho, garantiza que los países hablen sobre este tema. ¿Vale? O se entiendan sobre este tema. Si nos vamos a España, pues ya aquí nos metemos en los antecedentes, ¿vale? Los antecedentes nuestros son precisamente la Comisión de Reformas Sociales de 1883, la Ley de Accidentes de Trabajo de 1900 y el famoso Instituto de Reformas Sociales de principios de 1900, ¿vale? El Instituto Nacional de Previsión, que estos van evolucionando, ¿vale? De 1908, el primer Ministerio de Trabajo, que fue de 1920, y toda la legislación durante la Segunda República, que fue súper social y súper pro seguridad social, pero eso lo tenéis que ir viendo, pero no la seguridad social, por favor. La seguridad social en España se crea en los años 60 durante la dictadura franquista. Durante esa dictadura franquista, el Foro del Trabajo de 1938, que poquito después de que termina la Guerra Civil, y las 2 leyes fundamentales de seguridad social, que es la ley de base y la ley general.
La ley de base, que es como vamos a empezar con el tema, funciona, vale, pues creamos la ley general, que fue la que vino en el 66, una en el 63, y la que está vigente es del año 66, ¿vale? Esa es la que nosotros tenemos ahora mismo. También importante, organismos en lo social que vais a leer en el libro, pues tenemos el Instituto Nacional de la Seguridad Social, el Instituto Nacional de Salud, el Instituto Nacional de los Servicios Sociales, que será, os pongo ahí el futuro inserso, primero, con N, inserso después, ¿vale? El Instituto Social de la Marina, la Tesorería General de la Seguridad Social, que es la que administra toda la ley de seguridad social y el sistema de seguridad social. Tendrá que llegar a la Constitución, menos mal, se reconoce todo esto, se le da más fuerza, ¿vale? Y los famosos pactos de Toledo de los años 90, que ya os he comentado, van a intentar, de forma política, intentar regular todo este sistema, ¿vale? Con ello, os he traído también algunas otras cuestiones, por ejemplo, cuáles son los regímenes especiales. Estos son fragmentitos que tenéis del manual, como veis tal cual. Esos regímenes, la tendencia es a irlos anulando o han ido desapareciendo algunos de ellos y se van metiendo en el régimen general. Esos regímenes especiales, el régimen general, ¿no? El régimen general que cubre a toda la población, después hay una serie de regímenes específicos, especiales que se llaman, de la seguridad social, para que tengáis una visión. Ahí tenéis, por ejemplo, el especial de frutas, hortalizas e industria de conservas vegetales, el especial de industria resinera, el especial de servicio extraordinario de hostelería, el de manipulado y empaquetado de tomates frescos realizados con cosecheros exportadores. Fijaros lo concreto que están algunos, ¿eh? El sistema especial de trabajadores fijos discontinuos de cine, salas de baile, de fiestas y discotecas, el sistema especial de trabajadores fijos discontinuos de empresas de estudio de mercado de opinión pública, el especial agrario, que es muy fuerte, ¿vale? O el especial de las empleadas, se llama empleados de hogar, pero en verdad es empleadas de hogar, porque la inmensa mayoría estamos hablando de mujeres, ¿vale? Luego en el libro creo que ya nos entra, pero yo de todas maneras os lo he puesto aquí para que lo tengáis de referencia cuáles serían las prestaciones de la seguridad social, de nuestra seguridad social, que son la asistencia sanitaria, evidentemente, incapacidad temporal, riesgo durante el embarazo, riesgo durante la lactancia natural, maternidad, paternidad, con las prestaciones que cada vez se van algunas mejorando y sabéis que se van ampliando, cuidado de menores afectados por cáncer u otra enfermedad grave, la incapacidad permanente, lesiones permanentes no invalidantes, la jubilación, que también lo tenemos ahí, muerte y supervivencia, auxilio por defunción, pensión de viudedad, prestación temporal de viudedad, pensiones de orfandad, pensiones en favor de familiares, subsidio, que cuando se agota el anterior se activa el subsidio en favor de familiares, o indemnización especial a tanto alzado, se llama así, en los supuestos de accidente de trabajo y enfermedad profesional. Como veis, hay una cartera de prestaciones amplia, aún así insuficiente, porque luego tú miras esto y es nada y menos, ¿vale? Habría que trabajarlo muchísimo más. Prestaciones familiares, estarían las prestaciones económicas por hijo o menor acogido a cargo, prestación económica por nacimiento, adopción de hijos, ya sea en periodo de la adopción, en supuestos de familias numerosas, monoparentales, en caso de madres con discapacidad, y otro supuesto creo que también estaba metido el tema de violencia de género, pero ya se me va la normativa, ¿vale? Prestación económica por parto o adopciones múltiples, prestaciones no económicas u otras prestaciones no económicas, ¿vale? Y esas prestaciones sustituyen a algunas históricas que ya han ido desapareciendo. Por ejemplo, la prestación por desempleo se sigue manteniendo, el famoso paro, prestación por cese de actividad de los trabajadores autónomos, ya sabéis que esto también te está regulando mucho, ¿vale? Servicios sociales dentro del INSES, órganos competentes de las comunidades autónomas con competencias transferidas en materia de seguridad social, tened cuidado. Recordad que el concepto de servicios sociales, si no yo lo recuerdo, la primera vez que sale, la única vez que sale en la Constitución, es en el artículo 50 cuando se habla de personas mayores. Y se habla de servicios sociales porque en la anterior seguridad social había una oficina de servicios sociales que se daba a las personas mayores. De ahí viene el nombre de servicios sociales, en la Constitución. ¿Vale? Prestaciones del seguro obligatorio de vejez e invalidez, que ha extinguido SOBI. Yo creo que ya gente con SOBI no vaya a encontrar. Vejez SOBI, invalidez SOBI, viudedad SOBI, que son los seguros obreros y de invalidez que nosotros vamos a encontrar anteriores, y las prestaciones del seguro escolar, ¿vale? Como veis, tenemos ahí una imagen bastante amplia. Bien, con ello, increíble pero cierto, nos hemos ventilado el tema correspondiente, con lo cual lo dejamos aquí, que además vamos justito de tiempo, ¿vale? Os deseo que tengáis una semana fantástica. Dejo de emitir la transparencia, la pantalla, y cortamos la misión y nos despedimos hasta la semana que viene, ¿vale? Hasta luego. Adiós, adiós.